Bueno, Sarah Hart, bienvenida. Ella es una investigadora, docente y practicante de performance socialmente comprometido, de origen canadiense, venezolano, estadounidense. Se dedica a facilitar experiencias de conexión humana y a reimaginar la justicia social a través tanto de la teoría como de la práctica, con miras a crear espacios creativos que atraviesen las fronteras socioculturales, identitarias, políticas, geográficas y a la vez fortalezcan los procesos comunitarios. Su tesis doctoral en estudios del performance, con énfasis en derechos humanos e investigación-creación, analiza diferentes métodos de teatro aplicado que posibilitan la expresión y el atestiguamiento de experiencias de encierro y violencia deshumanizante, específicamente por medio de talleres performativos que facilita con mujeres y jóvenes migrantes desplazadas, victimizadas, privadas de libertad en California, Chile y Colombia. Durante el 2019 y el 2020 realizó su trabajo de campo con una beca Fulbright en calidad de estudiante investigadora de Estados Unidos para investigar iniciativas de teatro con víctimas sobrevivientes desplazados por el conflicto armado en Colombia. Como docente, ha diseñado espacios pedagógicos basados en el diálogo para estudiantes universitarios en California, Chile y Colombia, dictando cursos de actuación, creación colectiva, teatro pedagógico y aplicado, la historia y teoría del teatro, la comunicación transcultural, la producción, la expresión y la enseñanza de inglés como segunda lengua. Bueno, Sara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pues bienvenida, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas Hola gracias. Sara, Hola, Daniel. ¿cómo Eh, estás? bien, bien. Gracias por este espacio, por la introducción tan generoso. Pues lo que voy a compartir hoy es un fragmento traducido de mi tercer capítulo de mi tesis doctoral. Entonces, voy a leer y voy a mostrar unos videos que acompañan el texto, pero no siempre literalmente. O sea, se entiende como un acompañamiento paralelo. Bueno, entonces el capítulo se llama Moverse con un camino hacia el atestiguamiento implicado. Y, es el cuarto capítulo, no el tercer capítulo porque encuentro la introducción. Entonces es el cuarto capítulo. Um, Estoy cambiando la vista. Es el cuarto capítulo de mi tesis doctoral en estudios de performance. Analiza mi proceso de investigación-creación entre 2018 y 2021 con el propósito de crear una metodología para facilitar la escucha activa desde el cuerpo a narrativas testimoniales. Mi investigación-creación se desarrolló en dos etapas, en dos contextos distintos. La primera etapa consistió en talleres de improvisación de contacto con participantes en California, como una manera de moverse con narrativas digitales creadas por migrantes deportados de Estados Unidos a México y que son parte del proyecto de archivo comunitario Humanizando la Deportación. Encontré en esta primera etapa que la práctica de moverse con una narrativa digital de una narradora en particular llamada Esther Morales Guzmán ofreció una manera de no solo difundir el testimonio de una mujer deportada, quien se estableció en Tijuana, y también, sino también facilitó la manera de explorar cómo su voz resonaba con distintos cuerpo-mentes al otro lado de la frontera, en California. Amplificar de esta manera la capacidad humana de afectar y ser afectado, tanto del narrador como del oyente, demostró que las audiencias podían sentir con una narrativa individual como una experiencia colectiva. La segunda etapa fue un retorno a este método 3 años después, lo cual resultó necesario en el proceso de diseminar un video performance que cofacilité de los testimonios corporales de mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. Y el grupo de mujeres víctimas se llama Anastasis Corporal.
Aquí analizo el proceso de facilitar talleres teatrales por Zoom durante la pandemia con este grupo y subsecuentemente moverse con sus testimonios como una manera en que las audiencias bogotanas podían escuchar, responder y sentirse más involucradas. Esta segunda etapa amplió el enfoque inicial del estudio. Desde el proceso del taller, hacía la experiencia de performar en frente de un público. Reveló cómo los participantes, facilitadores y audiencias podían presenciar conexiones a través de las distancias durante la pandemia. Mi objetivo principal con este trabajo es explorar cómo las audiencias pueden literalmente conmoverse por narrativas testimoniales pregrabadas. Propongo que moverse juntos, mientras se escucha, permite una sensación de copresencia corporal, aun cuando no estemos en el mismo lugar físico. Este nos puede hacer más responsables. Esto es un juego de palabras en inglés, responsible. Una sensación de responsabilidad, tanto como de la capacidad de responder. Argumento que esto ofrece algo diferente a estudios enfocados en los indicadores del cambio social que se centralizan en los discursos. La expresión corporal como método de escuchar no solo a los testimonios, sino a nuestras propias reacciones, puede conmover a los espectadores hacia el cuidado radical. Le llamo atestiguamiento implicado a la escucha activa que esto posibilita, tanto para audiencias virtuales como presenciales. Nos permite sentir nuestra responsabilidad como seres relacionales, sensibles y encarnados, la cual es una sensación que se extiende más allá de lo que puede entenderse subjetivamente o representarse en términos simbólicos y narrativos. La noción del atestiguamiento implicado, entonces, puede expandir la potencial humanizadora del teatro y el performance testimonial. Más allá del impacto en las vidas de los narradores, para incluir al público en una red de relaciones en movimiento constante, que desborda las divisiones construidas socialmente. El atestiguamiento implicado problematiza el sentido neoliberal, neocolonial de la individualidad autocontenida, al mismo tiempo que valida las experiencias traumáticas de la subyugación. Centraliza el afecto y la corporalidad, permitiendo que se vean facetas de la interdependencia humana a menudo pasadas por alto. En el campo del teatro aplicado y el performance socialmente comprometido, generalmente se pone mucho énfasis en las representaciones, sobre todo porque los participantes sienten una necesidad de contar sus historias. Pero para el público, escuchar sus palabras e identificarse o empatizar con ellos no es lo suficiente para implicar senestéticamente a todas las personas presentes como actores con un papel en la historia. La participación física, el moverse juntos, tiene un impacto más transformador al nivel afectivo y corporal. Revalorizar las sensibilidades que han sido reprimidas, tal como la responsabilidad visceral que nos recuerda de que nuestras vidas son siempre interdependientes con las vidas de otros, ofrece un acercamiento decolonial a la escucha, lo cual puede destacar, desafiar y superar las categorías nosotros-ellos creados por los discursos nacionalistas, racistas, misóginas y clasistas. Cabe mencionar aquí que durante el proyecto de colonialidad, capitalismo, patriarcado, modernidad,
Los otros han sido construidos como no humanos o menos humanos, es decir, las personas indígenas, las negras, y negras, las personas del sur global, las mujeres, las personas que no se conforman a las normas del género, las personas de capacidades diferentes, los miembros de partidos políticos que no están en el poder y la tierra misma. Y estos supuestos otros continúan siendo vistos dentro del paradigma neoliberal como explotables, desechables e indignos de protección. Los derechos son sistemáticamente negados a las personas denominadas no o menos humanos para que las personas en posiciones de privilegio puedan beneficiar de la criminalización, confinamiento, desplazamiento y muerte prematura de estos otros. Esta construcción de alteridad influye en cómo se escuchan o no los testimonios. Mi propuesta a través de Moverse Con es que el atestiguamiento implicado puede sensibilizar a los privilegiados a la vital necesidad de humanizarnos a nosotros mismos en un sentido decolonial por medio de la cultivación de relaciones más recíprocas que afirmen la vida toda. Como práctica de investigación de performance participativa, el método de mi trabajo conlleva a la reflexión colectiva sobre experimentos prácticos, la cual resulta en nuevas preguntas que solo se pueden explorar por medio de la práctica. Mis propias preguntas iniciaron esta investigación, pero han sido complementadas y transformadas por las contribuciones de numerosos colaboradores. Destacaré aquí nuestros descubrimientos con textos específicos sobre el atestiguamiento implicado, dejando espacio también para atender a lo que no se puede decir, traducir o racionalizar por completo. Etapa 1. Moverse con las historias de deportación. Y aquí voy a compartir entonces un video. Y la fuerza de... No. ¿Sí se ve el video? Sí, 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 sí. Listo. Sí. Esto es sin audio. Durante el verano de 2017, realicé un trabajo de campo en Tijuana como parte del proyecto Humanizando la Deportación para facilitar la creación de narrativas digitales que visibilizaron un rango diverso de experiencias personales, las cuales van desde cruzar la frontera añorando una vida mejor hasta lidiar con los desafíos propios del estar indocumentado, sobrevivir los abusos de la detención de inmigrantes, la separación de familias por el muro, la preservación de lazos amorosos irrompibles, la lucha contra la adicción, la realización de una nueva vida y la creación de comunidad. ¿Cómo podría entonces la expresión y el atestiguamiento creativo ofrecer formas de resistencia al ser deshumanizado por la experiencia de la detención y la deportación? El sistema actual de detención y deportación de inmigrantes en los Estados Unidos intenta negar el derecho de libre expresión y el derecho de ejercer la capacidad de afiliación. El performance y testimonios como forma de resistencia, específicamente por medio del método de la narrativa digital, puede ofrecer una manera de expresar y también atestiguar cómo los derechos humanos son negados tras la detención y la deportación. Esta posibilidad de la expresión y atestiguamiento performático puede proporcionar una comprensión más profunda sobre cómo la autoafirmación de la humanidad propia involucra reclamar un sentido de sí mismo relacional. Los narradores del archivo de Humanizando la Deportación recrean en sus propios términos sus narrativas, articulando la vitalidad y la precariedad de las redes del cuidado clandestino a través de las cuales se mueven.
La forma en que afirman su propia humanidad como condición inalienable de estar siempre conectadas con el mundo, a pesar de muchos límites que dificultan la vida, me conlleva a la perspectiva decolonial, donde humanizarse requiere respetar la interconexión inherente a la vida toda. Esto es un concepto de Rafael Bautista. Además, como dice Chela Sandoval, hay una conciencia opositora, una fuerza de vida creativa y conmovedora que ha sido oprimida por el paradigma moderno colonial, pero ofrece una forma de resistencia desde el amor, una estrategia de sobrevivencia de los oprimidos, el cual conlleva a coaliciones entre diferencias, y propongo que esta fuerza hay que sentirlo desde el cuerpo. La pregunta que emerge es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en tanto investigadores de facilitar no solamente la expresión creativa, sino más aún el atestiguar estas narrativas como una experiencia de humanización recíproca? Mi trabajo explora entonces la relación entre la expresión y el atestiguamiento en términos de la sintonía afectiva, un proceso corporalizado que puede ampliar nuestro sentido de la humanización, más allá de la idea moderno-colonial de lo humano, que excluye muchas formas de vida. Entonces, un año después de que estuve haciendo trabajo de campo en Tijuana con Humanizando la Deportación, ya de vuelta en la región del norte de California, empecé a considerar las maneras en que ser testigo a estas narrativas digitales podía amplificar la capacidad humana, tanto de los escuchas como los hablantes, de afectar y ser afectados por el otro. Empecé a explorar técnicas de improvisación de contacto para moverse con estas voces grabadas, abriendo un espacio para reflexionar sobre la manera en que éstas podían resonar en diferentes cuerpo-mentes, invitando a los participantes de las comunidades locales de California a escuchar, tomarse el tiempo para conectarse y moverse juntos. ¿Cómo puede la improvisación de contacto aumentar el potencial de atestiguar performances testimoniales? Lleva, cito, a los bailarines a soportar el peso del otro mientras se está en movimiento, concentrándose así en la sensación física del tocar, inclinarse, apoyarse, contrabalancearse y caerse con otros, llevando así a cabo un diálogo físico. Fin de cita. Esto es una cita de Novak, lo cual demanda una atención concentrada al sentir del cuerpo propio en relación a otros cuerpos en movimiento. Esto facilita la sintonía afectiva o el sentir con, en términos de Aaron Manning. Encuentro la perspectiva matizada de Aaron Manning muy útil para pensar cómo la improvisación de contacto, en tanto técnica para moverse con historias grabadas, puede hacer aparecer una comprensión encarnada de la experiencia humana más allá de los discursos que confinan las identidades. Para Aaron Manning, el affect es la fuerza colectiva de sintonizarse, un cierto juntarse que a su vez parte de algo preindividual, un avance creativo a las nuevas posibilidades de vida por venir, mientras que el yo funge como la ocurrencia tardía de un proceso afectivo complejo que siempre retendrá en algún grado el carácter colectivo como un aspecto central de su propia emergencia. Eso es mi traducción de una cita de Aaron Manning. Teniendo en cuenta que estoy trabajando específicamente con la expresión y el atestiguamiento de los testimonios de experiencias de deportación y detención de inmigrantes con narradores que están en México y compartiendo sus narrativas digitales con audiencias en Estados Unidos, propongo una inflexión adicional a la interpretación del affect, basándome en su tradición en español como afecto. El uso coloquial del afecto connota afección, cuidado e incluso amar a alguien o algo. Considero que esta clase de conexión afectiva, si bien inestable y fluctuante, y aunque no debe ser idealizada,
puede llegar a ser profundizada a través de actos de expresión y atestiguamiento creativo, sobre todo cuando se posibilita la copresencia corporal. Desde mi práctica de investigación de la improvisación de contacto, asumo como certera la atención que Manning le otorga al exceso o más que, implicado en un sentido de sí mismo que no se puede contener en los límites de la piel. La improvisación de contacto potencia la escucha y la respuesta corporal, así fomentando nuestra capacidad de sentir que el proceso de devenirse más que humano, más que las etiquetas socialmente inscritas y más que uno, es siempre relacional. Cuando compartimos peso, por ejemplo, tú me apoyas, pero si tú caes, yo caigo. Experimentar esta negociación mientras escuchamos las narrativas digitales de las personas expulsadas de nuestra, en comillas, sociedad, nos permite sentir visceralmente cómo nuestras vidas y sus vidas forman parte de una red vital en movimiento. Aquellas personas criminalizadas y castigadas por no obtener o por perder su estatus legal dentro de los Estados Unidos son tratadas como desechables. Lo anterior es socialmente aceptado, ya que ciertos affects, aquí hago la diferencia entre afecto y affect, porque affect es todos los afectos y afecto es un afecto específico que es más similar al amor radical. Bueno, ciertos affects de odio son inscritos en sus cuerpos. Ellos son considerados como migrantes melancólicos que añoran su hogar y por tanto le recuerdan constantemente a la sociedad su supuesta infelicidad que tiene como resultado la encarcelación y la deportación como la única forma percibida de lidiar con estos otros odiados. Aquí estoy pensando con Sara Ahmed. Las prisiones y los centros de detención operan como extensiones de las fronteras, estructuras creadas para excluir cuerpos no deseados de la sociedad. Las narrativas digitales de Humanizando la Deportación expresan vivencias no aislables de las redes del cuidado, logran permear las estructuras del encierro que intentan aislar y deshumanizar ciertos cuerpos. Moverse con estas voces nos permite sentir la capacidad de afectar y ser afectadas por las dinámicas complejas del cuidado. De todos los narradores con los que colaboré, fue con Esther Morales Guzmán con quien sentí de manera más afectiva el impacto transformativo de la experiencia. Esther ya había rehecho su vida en Tijuana antes de que nuestros caminos se cruzaron en el año 2017. Ella ya era una emprendedora, activista y líder en su comunidad. Su historia ya había sido citada en numerosos artículos y libros. Cuando conocí a Esther, ella estaba interesada en difundir una parte diferente de su historia, una relacionada con la experiencia corporal de su maternidad, su lucha incansable por sobrevivir al dolor y la violencia a partir del amor y el trabajo. Preguntándome por lo que otras personas podrían sentir al atestiguar la narrativa de Esther, llegué a interesarme en explorar, más allá de entenderla, cómo podríamos afinarnos a las reverberaciones de afecto como resistencia, fuerza, vulnerabilidad y apoyo. Junto con mis colaboradores, comenzamos a desarrollar una serie de técnicas para involucrar a otros en el acto de expresar la manera como escuchar la voz de Esther podía impactarnos y cambiarnos, enfocándonos en nuestros sentidos e impulsos, en nuestros puntos de conexión y salida. El primer taller que realizamos, en el primer taller, el primer ejercicio que intentamos con los participantes de la comunidad fue la pequeña danza de Steve Paxton. Esto es un juego de pararse y perder el equilibrio, tomando unos pasos para recuperarlo, y esto también puede involucrar el contacto físico con otros cuerpos. Entonces, lo que hicimos fue escuchar el audio de la primera parte de la narrativa de Esther y practicar esta pequeña danza de
volver a caerse y volver y recuperar el equilibrio y volver a caer grupalmente, concentrando la atención en la vibración de la voz de Esther y cómo nos hacía mover o no en diferentes maneras. Nos hicimos más conscientes de los otros cuerpos en el espacio, cayéndonos en contacto y alejándonos de nuevo, dando y recibiendo peso. Preguntamos, ¿nos sentimos más soportados cuando estamos en contacto? Descubrimos que el estrés físico que pudiéramos llegar a sentir como respuesta a la narrativa de Esther era aliviado por el acto de recargar el peso en otro cuerpo de una manera que produjera alivio. Debimos sintonizarnos con nosotros mismos para poder sintonizarnos entre nosotros y así negociar qué tanto entregar o resistir, conectar o desconectar. Perdón, desconectar. Una cosa que aprendimos fue que estos ejercicios pueden hacer más difícil escuchar a la grabación de la voz de Esther cuando estamos muy ocupados tratando de escucharnos a nosotros mismos y a los demás. Pero también aprendimos a escuchar de nuevas maneras. No fueron precisamente las palabras, sino el sonido y el ritmo de la voz de Esther lo que nos movió a tener conciencia de estar en contacto con los demás. La posibilidad para una acción simultánea de resistencia y apoyo como propia de la interdependencia humana emergió no solo como una temática de la historia de Esther, sino como una sensación encarnada en nuestra experiencia de moverse con su voz y con los demás. Al hacer una reflexión colectiva sobre su experiencia de contacto en el taller, los participantes dijeron, tener a toda esa gente libre fue para mí una experiencia muy alentadora y esclarecedora. La trayectoria del taller nos dirigía desde un individuo hacia la conformación de un grupo grande. Todo esto ocurrió orgánicamente. Incluso no se sentía como gente. Era más bien energía libre en el salón. Al principio fue algo raro. Estábamos escuchando cosas y tocando gente. Y luego, llegando al final, era como, ok, hay un flujo, como una energía. Puedes sentir gente a tu alrededor moviéndose y no sentir para nada la incomodidad. Los participantes se sentían más aislados al comienzo del taller y progresivamente durante las 2 horas, con la ayuda de la voz de Esther, comenzaron a sintonizarse entre sí, llegando a sentir que sus cuerpos estaban conectados. Moverse con implica la responsabilidad del cuerpo atestiguante de cuidar y ser cuidado, atendiendo a las limitaciones implícitas, estableciendo una conexión sentida con la interdependencia colectiva y frágil de la humanidad. En la improvisación de contacto, el cuidado o el ser cuidadoso no es un dar abnegado, sino que es un diálogo y un acto de equilibrio en relación a cuerpos diferentes. Estos cuerpos no son autocontenidos o independientes, solo buscando la ganancia propia, sino que son necesariamente interdependientes. Tú caes, si tú caes, yo caigo. Más que con respuestas definitivas, nos quedamos con preguntas abiertas. ¿Cómo podemos acompañar a cierta narrativa y nuestras respuestas viscerales a esto? Y cómo lo anterior puede ayudarnos a comprender mejor la deshumanización. Rafael Bautista nos explica que la deshumanización es fruto de la pérdida del sentido comunal de la vida y a la vez es intensificada por la tendencia de los seres humanos a desconectarse de la tierra, mientras que la humanización requiere el vivir para la vida toda y el reconocimiento de que la humanidad tiene su origen en el humus de la tierra. El trabajo que hacemos produce nuestra propia humanización o deshumanización, dependiendo del tipo de relación que establecemos con el mundo, bien sea reivindicando o destruyendo la vida, tanto la nuestra como la de los demás.
¿Qué es lo que estamos haciendo entonces al trabajar con la historia de Esther? Como una práctica de moverse con, intentamos sentir cómo ella se hace la vida con los tamales de elote. Algunas veces aquello que aprendemos en el hacer supera los límites del lenguaje. Elote, hojas, harina, aceite, agua. Amasar es hacerse masa. Mass, gravity, contact between celestial bodies, a mass of experiences, narratives of mass, together but different. Pensamiento de masa, comunidad, comida. Humus, humanización, come el tamal, volverse tamal, eating being, expand, contract, con acción, contracción, contracción. The whole is greater than its moving parts. Se juntan las partículas sueltas. Nos amasamos humanos, kneading humans, humusization, coming together, moving with earth bodies. Etapa 2. Moverse con anastasis corporal. Anastasis corporal fue una creación colectiva que cofacilité en 2020 con el grupo de víctimas activistas basado en Bogotá, Anastasis. Debido a la pandemia, nuestro proceso creativo se realizó de manera virtual. Juntas aprendimos cómo trabajar para involucrar al cuerpo en la reconstrucción colectiva de la memoria. Que sea el cuerpo que habla. Era lo que Anastasis quería. Buscamos nuevas maneras de contar las historias de la violencia a las cuales la sociedad se había acostumbrado, para develar lo que le sigue pasando a esta sociedad, para dejar de ser tan pasivos, dijeron ellas. En Colombia, la sobresaturación con representaciones de la violencia ha resultado en una apatía al sufrimiento de los otros, explica Rubén Yepes. Entonces, mi proyecto subsecuente fue moverse con anastasis corporal, el cual nació de la necesidad de encontrar maneras menos pasivas y más activas para que el público pudiera escuchar los testimonios de Anastasis. Voy a compartir ahora otro video. Sería 1000 versos. ¿Sí se ve el video? Sí, sí, Listo. sin sonido. Las preguntas iniciales de investigación de moverse con anastasis corporal eran cómo sus voces nos conmueven, cómo sus palabras nos afectan, cómo sus experiencias nos implican. Con estudiantes de artes escénicas de la Universidad Javeriana, creamos pautas de movimiento improvisado que respondieran a estas preguntas. Invitamos a audiencias virtuales a acompañarnos en escuchar desde el cuerpo, individuo y colectivo, virtual y físico. Encontramos que al movernos con anastasis corporal nos sentimos más presentes, conectadas y afectadas. Convertir el dolor individual en una responsabilidad colectiva de esta manera ofreció una forma de resistencia a la normalización de la violencia. Este trabajo coincide con la conceptualización de Michael Rothberg de los sujetos implicados, quienes ocupan, cito, posiciones alineadas con el poder y el privilegio sin ser ellos mismos agentes directos del daño. En el contexto colombiano de justicia transicional, el marco de Rothberg nos ayuda a entender papeles periféricos normalmente dejados por fuera de los discursos de la memoria y los derechos humanos que se enfocan solamente en los perpetradores y víctimas. Los sujetos implicados pueden ser espectadores, cómplices y beneficiarios quienes participan en la justicia de manera indirecta y muchas veces inconsciente. Los estudiantes con quienes colaboré en este proyecto eran relativamente privilegiados en el sentido de que no habían sido expuestos directamente al conflicto armado. La mayoría nunca habían interactuado con víctimas ni trabajado con sus historias, pero todos expresaban su interés en aprender a abordar el tema del conflicto como parte de su quehacer artístico. Además, como explica Cynthia Cohen, en la mayoría de los casos del conflicto violento, las personas en todos los diferentes lados han sido traumatizados en maneras que limitan su capacidad de escuchar. Estos estudiantes ya estaban familiarizados con los testimonios de las víctimas diseminados
en la televisión y las redes, tal vez demasiado familiarizados para reconocer su impacto. Ok, ahora les voy a mostrar un poco de la obra Anastasis Corporal, que fue la obra con el grupo de mujeres víctimas activistas que luego estábamos escuchando. Las protagonistas de Anastasis Corporal son Rosa Milena Cárdenas León, cuya madre fue desaparecida en 1985 durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, Rosa Lilia Yaya Cuervo, cuyo papá fue asesinado en 1989 durante el genocidio contra la Unión Patriótica, Luz Nelly Carvajal Londoño, cuyo esposo fue asesinado en 1989 durante el masacre de La Rochela, y Yolanda Miriam Arteaga Sichacay, cuyo esposo también fue asesinado durante la violencia estatal en contra del ramo judicial del gobierno. Junto con mi cofacilitadora Gaviota Conde, quien me invitó a colaborar en el proyecto de reparaciones desde el cuerpo que Anastasis había solicitado, preguntamos al grupo qué querían expresar o transformar. Sus respuestas iniciales eran soltar el cuerpo, expresar emociones, reconocer a nosotras mismas y al grupo, fortalecer la memoria personal y colectiva. Fue importante para ellas no solo denunciar el hecho violento, sino demostrar el cuidado radical como una estrategia de sobrevivencia. El título Anastasis Corporal significa como ellas se levantaron, renacieron y lanzaron a la vida, transformando su rabia en amor. Durante el taller nos enfocamos ante todo en soltar las tensiones que permanecían en sus cuerpos después del asesinato o desaparición de sus seres queridos. Por ejemplo, reconociendo el dolor de cabeza o de matriz y aliviándolo por medio de la respiración o con técnicas de movimiento. Una pregunta importante para mí fue cómo crear un espacio de seguridad y agencia sin revictimizar y retraumatizar. Resultó que ayudaba a tener una postura de no saber hacia dónde nos llevaría el proceso y simplemente estar con el momento, así postergando la presión de producir algo. Estar con adquirió un significado específico en el contexto de la pandemia y la virtualidad. Abrirnos a afectar y ser afectadas fue una experiencia notablemente íntima y agencial cuando sucedió desde la privacidad y aislación de nuestros hogares. Anastasis, además, quería visibilizar sus historias y hacer un llamado al público a reconocer nuestro propio papel en la perpetración de la violencia como habitantes de un país muy desigual. Para esto había que combatir la anestesia cultural al trauma colectivo del conflicto. Anestesia significa insensibilidad al dolor, mientras anastasis significa literalmente contra la inactividad. Entonces, Anastasis esperaba sensibilizar a los espectadores, pero las presentaciones iniciales de nuestro video performance, que aquí están viendo, solo lograron parcialmente esta meta. En los foros después de la obra, el público hablaba sobre la fuerza de las víctimas y el poder de su mensaje, la resiliente transformación de sus cuerpos, pero los públicos no hablaban sobre sus propios cuerpos como parte del problema y la solución. Veían la capacidad de transformarse como una representación simbólica en vez de sentirlo somáticamente. La transformación social y afectivo en este contexto tiene que empezar con la sanación del cuerpo colectivo, de un país fracturado por el dolor, el odio, el miedo, la desconfianza, el silencio y la apatía, lo cual requiere problematizar la separación percibida entre los públicos y el performance de la memoria. Como reflexionó un miembro del público, todos somos parte de un sistema con miedo y rabia. Hay que transformar el cuerpo y el sistema, no solo las víctimas. Tuvimos que reconocer que muchos miembros del público tenían memorias traumáticas del conflicto armado guardados en sus cuerpos, las cuales tal vez resistían enfrentar.
Había que facilitar un proceso más participativo de expresión y atestiguamiento, que podía hacer a todos los cuerpos, everybody, más responsables. El público tenía que copresenciar sus propias reacciones somáticas a anastasis corporal para realmente aumentar la escucha activa como un intercambio y no solo una transmisión. Y tengo un pedacito más que voy a compartir de moverse con anastasis corporal con los estudiantes y públicos de la Universidad Javeriana, escuchando o atestiguando a los testimonios de Anastasis. Un año después de mi trabajo con Anastasis, inicié el proceso virtual de investigación-creación Moverse con Anastasis Corporal con 8 estudiantes de artes escénicas de la Javeriana. Tomamos un camino distinto a la mayoría del teatro, teatro sobre el conflicto armado. No estábamos tratando de dar a conocer los testimonios, sino hacer testimonio escénico del testimonio. Esto es un conflicto de, esto es un concepto, no un conflicto, de María José Contreras. Una pregunta central que vino desde los estudiantes fue, ¿de qué manera se pueden reconstruir las relaciones rotas que generan apatía y resentimiento en nuestra sociedad? Con una pauta que llamamos respirar con, los estudiantes descubrieron que se sintieron más activos escuchando a Anastasis cuando respiraban en respuesta a la respiración del narrador, usando la respiración como impulso de movimiento. Al principio experimentaron mareo, pesadez e incluso ganas de llorar. Luego descubrieron que respirar con distintas partes del cuerpo les ayudaba a soltar estas tensiones. Luis Carlos Sotelo Castro nota que los testigos o witnesses no solo escuchan, sino recuerdan sus propias memorias, porque son implicados en la memoria del otro. Las pautas que creamos para escuchar a Anastasis generaron nuevas formas de entender nuestra conexión con sus palabras. Una pauta, por ejemplo, consistió en seleccionar palabras que nos impactaron de un testimonio y movernos en respuesta a estas palabras. No representar las palabras, sino expresar cómo nos impactaron. Encontramos que pudimos decidir cuánto queríamos ser afectados por las sensaciones guardadas en nuestros cuerpos de las experiencias pasadas asociadas con las palabras seleccionadas. No se trataba de identificarnos con la narrativa, sino volvernos conscientes de nuestra propia posición en relación con la experiencia y el contexto recordado. Tampoco se trataba de imponer interpretaciones coreográficas. Pudimos sensibilizarnos mejor a nuestra conexión corporal con la historia presente de violencia en Colombia cuando practicábamos la quietud, el no hacer nada y simplemente esperar que llegaran los impulsos. Esta constante negociación entre el abrirnos a ser afectados y a la vez protegernos mientras mantenernos presentes y responder sin imponer nuestras interpretaciones, se volvió central al atestiguamiento implicado. Empezamos a imaginar cómo facilitar entonces una experiencia de moverse con para los espectadores y creamos un viaje guiado por Zoom con el propósito de sensibilizar a los compañeros y familiares de los estudiantes. Fue una obra interactiva que inició con los estudiantes demostrando pautas para performar la escucha y terminó con algunos públicos participando. Iba desde ver y escuchar hacia escribir y dibujar y finalmente hablar y mover. Usar Zoom como el espacio para atestiguar estos testimonios pregrabados que en otras circunstancias un público virtual podría simplemente scroll over, hizo que la sensación de una conexión corporal fuera central. Tal como hicimos con Anastasis, creamos un espacio de afecto como alternativa a las relaciones violentas del mundo patriarcal, individualista y desigual. Un espacio para resignificar no solo las vidas de las víctimas, sino la vida toda, ya que nuestra sanación y sobrevivencia no es individual, sino interdependiente. Anastasis nos demuestran cómo la justicia transicional requiere el amor,
un ejemplo que todos podemos seguir. En conclusión, encontramos que un sentido colectivo de responsabilidad por sanar las relaciones dañadas se puede aumentar por medio de compartir nuestras respuestas somáticas a la producción excesiva de la muerte, en un sistema de violencia patriarcal que nos involucra a todos, everybody. Gracias. Gracias.